Una tarea titánica que hizo desde la CONARREPOL, que reconocemos incluso que fue la primera encuesta, la primera consulta nacional que se hizo en materia de seguridad para diseñar un modelo policial adecuado a los nuevos tiempos, sobre todo adecuado a lo que establece la Constitución. Yo quise hacerlo desde acá porque desde el momento que me dijeron que tenía la oportunidad de dirigirme al país y a la constituyente, a toda la Asamblea Nacional Constituyente, anoté algunas ideas que no quería que se me quedaran por fuera. Porque el tema de la justicia, en el caso nuestro, que formamos parte de la Comisión Permanente de Justicia, Transparencia y Tutela Efectiva de esta Asamblea Nacional Constituyente, y yo quería comenzar recordando el discurso de toma de posesión del presidente Chávez en el año 2000, cuando tomó posesión del 2000 al 2006. El presidente Chávez, y lo recuerdo porque el ministro nos decía que había que refundar, revisar el tema del sistema de justicia. El presidente Chávez decía, tenemos que derrotar ese cáncer entre tantos otros que tenemos heredado de los últimos tiempos oscuros que hemos vivido. Un poder judicial implacable requerimos para enfrentar la corrupción. Tiene mucha razón, ministro. Nosotros tenemos una deuda histórica con la revolución bolivariana, con el pueblo venezolano, porque este sistema de justicia aún no está a la altura de lo que establece el Estado social de derecho y de justicia. Que no se nos olvide. No es solamente el Estado de derecho, que es muy importante, que además fue perforado sistemáticamente a través de un plan que al menos tiene 10 años, desde una institución que además en el diseño constitucional se le dio la tarea histórica de monopolizar la acción penal. Chávez entendió, la Asamblea Nacional Constituyente en el momento de 1999 entendió que el tema de la justicia era urgente. Y lo primero que hace, recordemos, fue un decreto de emergencia para intervenir la justicia. Fue lo primero que hace. Y en el primer movimiento que hace, deja sin efecto el famoso Consejo de la Judicatura, que además desde allí se nombraban a los jueces según el criterio de cada grupo político y según, además, los que somos abogados, que hemos sido abogados en ejercicio, según lo que dictaba la tribu de David, la famosa tribu. Los que son abogados en esta asamblea, y además el ciudadano común de este país lo sabe. Sabe de dónde venimos, sabe cómo se designaban los jueces en este país. ¿Qué fue de ese sistema de justicia? Sabe que el 68% de los jueces era designado a dedo. Y nosotros hemos avanzado, tenemos que reconocerlo. Pero ¿cuánto nos falta? Camaradas, ¿cuánto nos falta? Porque hoy en día los jueces provisorios o temporales o accidentales son el 62%. Eso es parte del problema de la justicia. ¿Cómo los estamos formando? Los jueces son idóneos para la tarea tan grande que tienen. ¿Tienen la visión correcta del Estado social de derecho y de justicia o solamente del Estado formal? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos desde aquí. ¿Qué tipo de justicia va a defender esta Asamblea Nacional Constituyente? ¿Es la justicia social? Yo creo en eso. No puede ser solamente el Estado de Derecho, únicamente visto aisladamente, que es muy importante, que es fundamental, que es transversal, pero que no alcanza para darle piso al cumplimiento de la tarea histórica que está establecida en la Constitución. Si nosotros revisamos incluso el papel de los jueces, ¿y por qué hablo de los jueces? Bueno, porque es uno de los operadores
fundamentales, pero también pudiera hablar de los fiscales, o de los defensores, o de los cuerpos de investigación y los cuerpos de seguridad, que hoy en día cumplen un papel fundamental, porque si un acta policial está mal montada, todo el proceso está viciado y no garantizamos la tutela judicial efectiva, que es un principio, es un derecho constitucional transversal. Si no entendemos eso desde ahí, desde la responsabilidad tan grande que tiene el Ejecutivo de dictar políticas adecuadas para que desde allí se forme adecuadamente a quien va a conformar un sistema, porque el grave problema es que la Constitución de 1999 es un sistema, pero lamentablemente hasta ahora ese sistema no se ha podido engranar y cada quien anda por su lado. Nosotros tenemos que lograr efectivamente desde esta soberana Asamblea Nacional Constituyente que verdaderamente se rescate la visión del sistema de justicia y que todos, incluso los que investigan, son parte como operadores de justicia, que además es la categoría que se establece a nivel internacional. Si por algo han atacado la revolución, yo que he tenido la oportunidad de estar 10 años acompañando al doctor Germán Saltrón ante instancias internacionales, OEA y ONU, es por el tema de la justicia en Venezuela. Porque claro, evidentemente, la formación que ellos tienen es la justicia vista desde el Estado de Derecho. Y cuando tú revisas la teoría constitucional, la teoría incluso en materia, en esta materia específicamente en Latinoamérica, te das cuenta incluso que de acuerdo al modelo político, el papel del juez cambia. Si tu modelo es un modelo neoliberal, tú eres simplemente un convalidante de esa situación. Pero si tú eres un operador de justicia en el marco de un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, tú no eres un convidado de piedra, tú eres un agente de cambio. Y tú estás allí para garantizar el cumplimiento de los derechos, principios y valores establecidos en la Constitución. Entonces, cuando nosotros vemos el problema sistémicamente, cuando lo vemos globalmente, entendemos el papel fundamental que está jugando, no solamente los operadores, sino que además hay una nueva visión de la justicia. No es suficiente o no alcanza para la visión del Estado social solamente la única visión del castigo punitivo. ¿Y dónde queda esa visión del Estado social bondadoso que ve al hombre y que entiende que por haber cometido un error no tienes por qué estigmatizarlo permanentemente y por toda su vida tienes entonces que tenerle allí la espada de Damocles sobre el cuello? ¿Dónde está el tema de la justicia alternativa? Desde la comunidad, donde se integra además al común, recuperar ese tejido social que nos permita ver de manera distinta a un sistema. Eso es lo verdaderamente revolucionario, no es solamente el castigo. Tenemos retos enormes, enormes, entre ellos garantizar el fácil acceso a la población a un sistema de justicia autónomo, simple, transparente, con controles sociales sobre la administración de esa justicia, que además sea creíble, legítimo y cuyos integrantes se les garantice además su estabilidad, su integridad, que se garantice la idoneidad, la ética de los integrantes del sistema de justicia. Y yo voy a hacer un señalamiento por el conocimiento que tengo además del tema. No es posible que nosotros tengamos operadores de justicia y que no sepamos nada acerca de su comportamiento ético. Porque díganme qué comportamiento puede tener, por ejemplo, un señor que lo nombran juez o que lo nombran fiscal y que de pronto aparece con un viñedo en Italia
Yo sé por qué lo estoy diciendo. O que aparece con cuenta en dólares, o que aparece con un avión. ¿Es que acaso los sistemas integrados de tecnología no permiten que por seguridad de Estado, es un tema de seguridad de Estado, tú no nombres a cualquiera como juez? Si hay algo que deja rastro en esta vida, es la plata, la gordura y la tos. ¿Es verdad? Si hay sistemas electrónicos para determinar el rastro que deja digital un teléfono, ¿cómo es que el dinero no deja rastro? Puede haber entonces un juez, un operador de justicia con cuentas en dólares y que no tenga cómo justificarlo y que nosotros lo permitamos. Y allí es donde es fundamental el tema de la ética socialista, de la ética social. Fíjense, nosotros tenemos el reto, además, de adelantar un diálogo nacional, un proceso constituyente que nos permita ampliamente que sea participativo y protagónico hacia un nuevo sistema de justicia, acorde con los principios estratégicos nacionales, incorruptible, inalienable, decente, que preserve el sentido de protección al más débil, porque esa es la tarea y la visión desde un Estado social de derecho y de justicia social, que logre y consolide la paz. ¿Puede haber paz si no hay justicia? ¿Puede haber paz si hay impunidad? Esas son algunas preguntas que dejo a la consideración. Fíjense, el tema, además de la multidimensionalidad de la visión de la justicia, desde el carácter sociológico, económico, histórico, psicológico, cultural de esa visión. Además, esa ingeniería organizacional debe estar estructurada y en funcionamiento y concebida, además, como una dinámica interna que impulse la participación y el protagonismo para afrontar toda la serie de fenómenos sociales, algunos inoculados. ¿O es que alguien puede tener duda de que el aumento de la criminalidad en esos estados que mencionaba el ministro no tienen que ver con la siembra de paramilitares en esa zona? Y eso es un fenómeno que vino ¿de dónde? Es una amenaza que tenemos. ¿Cómo va a abordar eso? No solamente el sistema de seguridad y defensa de la nación, ¿cómo lo vamos a abordar desde la visión de la justicia y de la garantía de los derechos humanos? Sobre todo, entendiendo que este es un Estado, además, que tiene visión y cuyo fundamento es un Estado constitucional de los derechos humanos. ¿O no es la justicia un derecho humano que debemos garantizarle a todos? ¿O tiene que seguir siendo la justicia un derecho que solamente castigue a los más débiles? Hay algunas cifras incluso que son alarmantes, que las tiene el Ministerio Penitenciario con respecto a las edades y a las categorías sociales de los que están privados de libertad. ¿Sigue nuestro pueblo pobre siendo privado de libertad? ¿Por qué? Porque no tiene cómo pagar. Y nosotros tenemos que discutir eso aquí a fondo para evitar que eso siga sucediendo. Es nuestro deber. Se lo debemos a Chávez. Se lo debemos a todos los venezolanos. Tiene que ser un sistema que nos garantice la igualdad, pero de verdad, verdad. La igualdad frente a la ley, pero de verdad, verdad. Fíjense, y algunas ideas para la prevención, fortalecimiento de la familia como núcleo central, una implementación de sistemas de servicios comunitarios para los jóvenes que incurren en penas menores, atención, además, y seguimiento a las familias más vulnerables, porque por ahí se mete el crimen. ¿O es que cómo creen ustedes que captaron a los muchachos para los actos violentos ahora en 2017? Ofreciéndoles zapatos, ofreciéndoles plata, ofreciéndoles comida. ¿O es que ustedes creen que esta crisis no afecta también? Esta crisis inducida
que incluso la categoría de crisis habría que revisarla, porque yo asumo que es una guerra total contra el pueblo venezolano. ¿Por destruir qué? Por destruir un sistema que dio resultados y que lo demostró mundialmente y que con todos los embates todavía lo sigue demostrando. O es que, como decía la camarada Iris, nadie puede negar en su sano juicio todo el aporte social que ha hecho esta revolución. Nosotros tenemos el índice de Gini más bajo el coeficiente de Gini, es decir, la diferencia entre los más ricos y los más pobres, más bajo de toda Latinoamérica, con todo y el embate que hay contra este país. Reconocido, eso no es cualquier cosa. Y frente a todos los problemas que se han creado, este es un Estado y es un gobierno que protege al más débil. Bueno, tenemos una deuda histórica con la justicia. Y esa es una petición que yo, en mi caso personal, que me tocó hoy tomar esta responsabilidad, la asumimos además con el corazón. Y la asumimos en la tarea gigantesca que Chávez nos dijo que teníamos. Y termino con Chávez. En su aló presidente número 37, desde el Zulia, en el año 2000. Yo lo dije una vez en el Palacio, entre 1 millón de amigos y un principio, me quedo solo con el principio. Y soy capaz de irme solo a la tumba con ese principio. No nos olvidemos de Chávez, nunca. Gracias. La Asamblea Nacional Constituyente, entendiendo el papel fundamental que tiene en esta hora de la patria, que a decir de Walter Martínez, con los acontecimientos de un golpe de Estado en pleno desarrollo, sesionamos en función de dar respuesta a las más grandes expectativas que tiene el pueblo venezolano del modelo de país que queremos y el modelo de país que estamos construyendo. Si bien es cierto, el artículo 347 de la Constitución nos da la potestad facultativa para trabajar en la redacción de una nueva Constitución, refundar la República, también nos da la potestad facultativa de repensar el Estado. Y este tema de la seguridad ciudadana, que ha sido esbozado de manera magistral, técnica y científica por el compañero ministro Néstor Reverol, impacta sustantivamente en todos los aspectos de la vida del colectivo venezolano. Y haciendo una evaluación del diagnóstico presentado, yo voy a empezar mi intervención estableciendo como premisa fundamental que en esa refundación de la República es fundamental que nosotros entendamos que el espíritu, propósito y razón de esta Asamblea Nacional Constituyente, en estas 3 tareas que nos da taxativamente el artículo 347 constitucional, es para nosotros hacer irreversible la revolución bolivariana. Ahora, ¿cómo hacemos irreversible la revolución bolivariana? Y cómo producto de la resulta de la Asamblea, del trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente, vamos a presentar el modelo de país que queremos, el nuevo Estado, es decir, la refundación de la República. Parafraseando a Víctor Hugo, en frase muy utilizada por nuestro amado comandante Chávez, a Víctor Hugo en Los Miserables, cuando triste, desolado y tal vez desmoralizado por el fracaso de la Revolución Francesa, le llegó el obispo al anciano Jean Valjean y le dice: ¿por qué estás así? Y los sueños de igualdad, de justicia, de la Revolución Francesa, ¿en qué paró eso?
Y él le responde: derribamos los molinos, pero el viento que los movía siguió intacto. Nosotros podemos decir que con la Constitución de 1999 nosotros hemos derribado los molinos, y con la Constitución del 2017 y el 2018 tenemos la ineludible responsabilidad de cambiar el viento que movía esos molinos para construir ese nuevo Estado. Entendiendo esto, suscribimos la seguridad ciudadana desde el aspecto político. Es fundamental que nosotros entendamos que el factor político guarda una especial trascendencia en el tema de la seguridad ciudadana. Todos los compañeros que han hablado del tema, desde el compañero ministro, la camarada Iris, la camarada Nora, la camarada María Alejandra, coinciden, y yo suscribo sus palabras, de que es un mecanismo, la seguridad ciudadana, empleado para horadar el piso político a los gobiernos que se quieren desestabilizar. Es decir, la seguridad ciudadana es un mecanismo de neocolonización. Y el que tenga alguna duda, le recomiendo que se revise y se lea el libro de un asesor del Pentágono norteamericano, que no lo hizo como libro, sino como un documento para el trabajo en función de atentar contra la estabilidad política de los gobiernos que ellos denominan antiestadounidenses. Y es la tesis de Marmar Guarín, que se llama Pandillas Callejeras, la nueva insurgencia urbana. Es decir, cómo las pandillas callejeras son utilizadas para desestabilizar los gobiernos. Pero además de eso, nosotros, utilizando el esquema de la democracia burguesa, tenemos el patrón de evaluación del impacto de la seguridad ciudadana en la calidad de vida, pero desde el esquema de la democracia burguesa, y por lo tanto generan condiciones, inducen mecanismos de criminalidad y de violencia para decir: esa democracia está fracasada. Además de ello, hay otros aspectos fundamentales, y los establece claramente Guichard en su libro El método del golpe suave, que es el que estamos viviendo nosotros en este momento. Y no por suave deja de ser golpe, es un golpe. Lo que pasa es que se llama suave porque las armas no son aviones, no son tanques, no son misiles, no son cohetes, no son tropas en la calle, sino que son el desabastecimiento programado, lo conocemos, lo estamos viviendo, la inflación inducida, el ataque a la moneda, el ataque al precio del petróleo. ¿Es que acaso nosotros nos recordamos que le dijo el ex vicepresidente de los Estados Unidos de Barack Obama, Joe Biden, a los presidentes de Petrocaribe? Que se retiraran de Petrocaribe, porque cuando le quitaran la chequera petrolera a Rusia, a Irán y a Venezuela, no iban a poder sostener los gobiernos y se iban a generar estallidos sociales. Caída de precios del petróleo asociado con estallidos sociales. Inseguridad. Y allí se suscriben todos los asesinatos selectivos que nosotros conocemos, los que mencionamos hoy cuando se cumplen 3 años del terrible asesinato de nuestro hermano o nuestro hijo Robert Serra. Esa es una forma de asesinato selectivo. Pero también cuando asesinan a ciudadanos que tienen grandes afectos en las comunidades, en algunos sectores sociales, tiene como espíritu, propósito y razón, primero, generar crispación en la sociedad. Segundo, indignación, y como esa acción va acompañada con una guerra de cuarta generación para indicarle la responsabilidad al gobierno, entonces decir que el gobierno no sirve. Así que con el tema de la seguridad nosotros debemos hacer un especial énfasis. Desde la propuesta que ha presentado el compañero ministro Néstor Reverol, yo creo que es fundamental
que estas 82 propuestas recibidas en las asambleas populares constituyentes, nosotros las revisemos a plenitud en función de recoger las expectativas que tiene el pueblo venezolano. El pueblo es sabio, el pueblo hace propuestas en función de mejorar sustantivamente la calidad de vida de nuestro país. Y la otra propuesta que presenta nuestro compañero ministro es la ley constitucional para darle rango legal a los cuadrantes de paz como mecanismo fundamental de nosotros preservar la vida armónica de los ciudadanos. Es fundamental que nosotros trabajemos en esos instrumentos. Pero más allá de eso, hay aspectos que nosotros no podemos dejar de un lado. Si bien es cierto, estamos debatiendo el tema de seguridad, hay otros que impactan sustantivamente. Iris tocó en profundidad el sistema penitenciario, la camarada Nora, los derechos humanos, y la camarada María Alejandra, el sistema de justicia. Y evidentemente nosotros, los revolucionarios y revolucionarios, debemos ver la construcción de ese nuevo orden, de ese nuevo país, desde el punto de vista de la ética y la moral. Por lo tanto, si bien es cierto, es importante que todas las leyes tengan un carácter punitivo, no es menos cierto que lo punitivo no es lo más importante. Nosotros debemos y tenemos que seguir el ejemplo de nuestro amado comandante Chávez. Claro, es el camino más difícil, la formación, la educación, las leyes nuestras deben tener un carácter eminentemente pedagógica, y no que cada vez que venga alguien a hacer una propuesta de ley sobre un problema que tenga el Estado venezolano, entonces nos vayamos por el carácter punitivo, creyendo que vamos a resolver los problemas sociales del país, incrementando sustantivamente las penas. Pudiera resolverse, yo disto de eso, y lo digo desde esta tribuna. Hay investigaciones científicas que establecen que el incremento de la pena no lleva implícito la reducción de la incidencia, porque la pena no es uno de los factores criminógenos, que son todos aquellos elementos que unidos llevan a la comisión de delito. La pena lo que hace es generar un efecto de coacción, y sería contrario entonces a la formación del hombre nuevo que estamos construyendo. Nosotros necesitamos que los ciudadanos venezolanos de este nuevo país no cumplan por coacción, sino que cumplan por convicción. Es fundamental, es trascendental. Por eso hablo del carácter eminentemente pedagógico que debe tener el ordenamiento jurídico. El otro aspecto es el innegable avance en esta materia dentro de la revolución bolivariana. Nosotros podemos hacer una evaluación como una suerte de análisis comparativo con la Cuarta República, y nosotros, aquí lo que he esbozado, ¿de dónde venimos? De la ley de vagos y maleantes, de las colonias móviles del Dorado, del disparen primero y averigüen después, de las redadas. ¿Alguien se acuerda de una redada? Se acabaron las redadas, porque nosotros no íbamos a permitir que se aplicaran redadas. ¿Dónde las aplicaban? En los barrios donde viven los pobres. Está bien, podemos aplicar redadas, pero vamos a hacer en la urbanización, donde viven los que le robaron, se robaron el dinero y con ello la esperanza a los pobres. Ahí es donde debemos aplicar las redadas. Yo le decía a la camarada Tania Díaz que otro aspecto fundamental es la droga. En el negocio de la droga nadie da puntada sin dedal. Y a mí yo sé que cuando quieren criminalizar, demonizar, satanizar y estigmatizar a los gobiernos, le aplican la receta de los 5 pasos. Democracias frágiles, narcoestados, estados terroristas, conculcadores de la libertad de expresión y derechos humanos, y le anexan uno más, estados corruptos. Pero con respecto al narcotráfico, además de la satanización, yo estoy seguro que quienes lo hacen, también lo hacen para desviar la investigación donde están los verdaderos carteles de la droga. El informe de Naciones Unidas en la lucha contra el narcotráfico, donde Venezuela no tiene ninguna incidencia, establece que desde el año 2006 somos un país libre de cultivo. Para que exista un cartel
el cartel debe controlar las tres fases de la droga: la producción, el procesamiento y el transporte. Y si somos un país libre de cultivo, camarada ministro, ¿cómo es que acusan a Venezuela de narcoestado? Pero además de ello, esos mismos informes de Naciones Unidas en la lucha contra el narcotráfico certifican que Venezuela es un país que no tiene laboratorio. Si no tenemos el cultivo y no tenemos el procesamiento, ¿cómo es que en Venezuela hay un cartel? ¿Dónde están los verdaderos carteles de la droga? A los Estados Unidos, oigan esto, camarada, ingresan todos los años 470 toneladas métricas de cocaína proveniente nada más de Colombia. Para que tengan una referencia del volumen, eso equivale como a 200 contenedores. ¿Por dónde entran 200 contenedores de cocaína a los Estados Unidos cuando una persona, un ciudadano va a entrar por una aduana aérea, marítima y terrestre y no puede pasar? Además que por la frontera terrestre tienen los que cazan, las patrullas, los coyotes que cazan los que van a pie y les construyen muros. Porque en los Estados Unidos sí hay evidentemente un narcoestado. Pero además de ello, esas 470 toneladas métricas que ingresan todos los años a los Estados Unidos y la distribuyen en los 52 estados de la Unión, la empapeletan en papeletas o pitillos de 3 gramos, se habla de 17 millones de consumidores nada más de cocaína. ¿Cómo y dónde les llega? ¿Quién lo hace? ¿Y quién ha escuchado hablar del cartel de Nueva York, de Washington, de Ohio, de Miami? No, los carteles están aquí en América Latina. De Los Ángeles, no, esos carteles no existen. Lo hace el mismo Estado. Cuando la República Bolivariana de Venezuela, o cuando en la República Bolivariana de Venezuela, nuestro amado comandante Chávez tomó la ética y sabia y corajuda decisión de salirse de los convenios con la DEA, lo hizo para proteger a Venezuela, de inmiscuirse en el narcotráfico. Para que tengan una perlita con respecto a la DEA, cuando un funcionario del sistema de justicia o policial aporta información y se incauta la droga, la DEA le paga con el 10% de la droga. ¿Y qué hace ese funcionario con el 10% de la droga? Tiene que vender droga y termina siendo narcotraficante. Es una sociedad de cómplice. Cuando se le informó esto, a nuestro amado comandante Chávez se llevó las manos de la cabeza y dijo: que me cueste lo que me cueste, que me tumben, yo me tengo que salir de ese convenio. Los funcionarios policiales presentes saben que eso era así. El otro aspecto fundamental, además del fariseísmo en la lucha contra el narcotráfico, es ¿dónde están en nuestro país? ¿Quiénes son los consumidores de cocaína? Los pobres, los que viven en los cinturones de miseria. No, los que viven en las urbanizaciones de clase media, yo diría de clase media alta, y muchos de ellos están ahí en la Asamblea Nacional, y muchos de ellos están en esa junta directiva, como Freddy Guevara, como Capriles, y todos ellos que son convictos y confesos consumidores de droga. Pero como en la derecha reaccionaria no hay moral, no hay ética, no hay valores y no hay principios, los aceptan como son, porque el único objetivo que tienen ellos entre ceja y ceja es tumbar a la revolución bolivariana. No van a poder y no podrán. Ahora, nosotros debemos montarnos duro hasta para garantizarle la salud a esos consumidores de cocaína. En la prevención, en la incautación, donde Venezuela año tras año incrementa las incautaciones. Ese mismo informe de Naciones Unidas de la lucha contra el narcotráfico, cuando nosotros lo revisamos por dónde sale la droga de Colombia, el 80% de esa droga sale por el Océano Pacífico. Venezuela no tiene costas en el Pacífico. Esa es la pelea que tienen allá en Buenaventura, en el puerto de Buenaventura, que todos los años se matan unos a otros, entre policías, entre la Guardia Nacional, entre bandas criminales, entre trabajadores. Es para controlar la salida de la droga que sale por ese puerto. Y entonces, como una suerte de maniobra de distracción, acusan a nuestros pueblos de narcoestado cuando los verdaderos alijos de droga están saliendo por allá. El otro aspecto fundamental del sistema de justicia lo tocó
en su justa dimensión, María Alejandra, la ética y la moral. Yo creo que nosotros aquí no podemos en Venezuela permitir que un juez o un fiscal vaya a hacer lo mismo que hizo este inefable Luis Ortega Díaz. En su gestión se conectó una verdadera sociedad de cómplices. Esa es la razón, Iris, por la cual no hay pobres en las cárceles, porque todo el que tenía pagaba su derecho a libertad. Una corrupción generalizada de esta señora en el Ministerio Público. Hoy mismo, no hay pobres, pero no hay ricos en las cárceles. Esa es la razón por la cual hoy mismo nuestro compañero fiscal general de la República denunció acciones de esas bandas que dejó esta señora dentro del Ministerio Público. Por lo tanto, nosotros tenemos dentro de nuestro historial el palmarés de decir que nosotros hemos trabajado fuertemente en el adesentamiento de la administración pública, porque fue esta Asamblea Nacional Constituyente quien tomó la libérrima decisión de destituir a esa corrupta fiscal. Y fue esta misma Asamblea Nacional Constituyente la que designó y juramentó al compañero fiscal general de la República, Tarek William Saab, y aprobó una reestructuración que yo coincido con María Alejandra, debe llegar a todos los niveles. Y con respecto a la represión policial, nosotros debemos estar bien pendientes con ese tema. ¿A quién sanciona el decreto de Obama? A los que tienen dentro de la esfera de sus atribuciones la responsabilidad de la preservación del orden interno y de la seguridad ciudadana. ¿Para qué lo sancionan y por qué lo sancionan? Para que cuando se generen estallidos auspiciados por ellos mismos, no actúen allí en acción, como lo hizo la inefable exfiscal, y entonces nos den un golpe de Estado y nos tumben. Yo creo que ese tigre de papel, que se llama el imperio norteamericano, que está en su fase decadente, camarada Fernando Soto Rojas, ya lo que le queda es estar emitiendo sanciones que son inocuas. La sancionado, ahorita nos sancionaron, Elvi, Delcy, camarada Reverol y otros tantos aquí nos sancionaron. Congelación de cuenta. ¿Quién coño le va a coger una cuenta que no tiene? Incautación de bienes. ¿Cómo carajo te incautan unos bienes que no tienes? Supresión de visa. Dios no guarde, nunca hemos tenido visa. Entonces, ¿qué sanción es esa? Ni mediática ni nada, es lo que le queda, lo que apela ese tigre de papel es a unas sanciones para hacer valer una supremacía que no tiene y que cada día va en mayor decadencia. Y Dios mediante, nosotros veremos, para transformar ese nuevo orden, para construir un mundo más justo y más humano, donde todos podamos vivir en dignidad, nosotros tenemos la tarea fundamental de trabajar todos los días de nuestra vida para que caiga ese imperio, el más criminal, el más genocida, el más asesino que ha existido en la historia de la humanidad y que está viviendo sus últimos estertores. Es peligroso en sus últimos estertores. Allí está nuestra fortaleza de sobrevivirnos y salir victoriosos, como Dios mediante vamos a salir victoriosos este próximo 15 de octubre en las elecciones regionales, donde le vamos a dar una paliza a la derecha, en consonancia con lo que dice nuestro pueblo. Nuestro pueblo habló el 30 de julio habló nuestro pueblo. ¿Qué dijo nuestro pueblo? Que no quiere violencia. Y el pueblo de la oposición también habló en las internas de ellos, porque los más violentos perdieron todos. Es decir, que aquí a nosotros lo que nos espera es una vida de trabajo constante para que más temprano que tarde nosotros lograr la verdadera refundación de la República, tener un nuevo orden, un nuevo Estado, unas nuevas leyes y una nueva patria. Y este documento, que es el testamento escrito que nos dejó como herencia histórica el comandante Chávez, y en su primer gran objetivo establece preservar, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años, la independencia nacional, y que en este momento está en juego, se la entreguemos nosotros inmaculada, preservada y
potenciada a las futuras generaciones para que viva la patria. Ministro Reverol, pueblo de Venezuela, los constituyentes estamos comprometidos con este pueblo. Los constituyentes estamos comprometidos con garantizar la paz ciudadana. Los constituyentes estamos comprometidos para garantizar la vida armónica en el pueblo venezolano, y esta propuesta de ley, las 82 propuestas recogidas, producto de los debates del pueblo venezolano y sus angustias, nosotros las trabajaremos en función de darle concreción en el nuevo texto legal. Era parte de la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente en este